Vamos a dar inicio entonces. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Concepción porque nos brinda este espacio para poder resolver las dudas relativas a una convocatoria que desde ANIT estamos impulsando, que se llama Startup Ciencia, que en el fondo convoca a emprendimientos de base científica tecnológica que desarrollen sus soluciones a partir del financiamiento de proyectos a través de fondos públicos, en este caso de la ANIT y de la Subdirección de Investigación Aplicada, que es básicamente donde está alojado este instrumento. Y como ustedes saben, o quizás no, importante también reconocerlo, sobre todo cuando estamos dirigiéndonos a una universidad, en este caso la Universidad de Concepción, que para nosotros como Subdirección de Investigación Aplicada representa una gran participación en proyectos, no tan solo de emprendimiento, sino que también de I+D, de investigación aplicada. Así es que todo lo que pueda surgir como proyecto, como iniciativa, como resultado de estos proyectos que se financiaron en otros fondos de la ANIT y de nuestra subdirección, pudiesen ver en Startup Ciencia el vehículo para el desarrollo del proceso de transferencia tecnológica a través de la creación de la empresa o de este emprendimiento que en el fondo va a permitir que estos resultados puedan ser aplicados y ya visualizar una etapa más de negocio o más de aplicación. Solamente, no sé si va a estar grabada la presentación, Andrea. Sí. Eso, recordar que mantengan silenciados sus micrófonos durante la presentación. No somos tantos, por lo tanto, ahí vayan haciéndome preguntas mejor durante el avance de la presentación. Y lo otro que al quedar grabada esta charla también van a poder disponer ustedes como universidad de la revisión posterior. En primer lugar, de esta convocatoria Startup Ciencia, quiero dar a conocer el calendario. Esta convocatoria está abierta desde el 1 de septiembre, desde este año, y va a cerrar el próximo 16 de noviembre a las 17 horas. El próximo jueves 16 de noviembre estamos prácticamente un mes del cierre. Por lo tanto, siempre es importante con esta anticipación, al menos 30 días, poder darle a conocer las fechas de esta convocatoria. Nosotros como ANIT hicimos un cambio en nuestro calendario. ¿Y eso qué significa? Que hicimos dos convocatorias de Startup Ciencia este año. De hecho, la del 2023 la publicamos hace poquito tiempo atrás, hace 2 meses. En ese sentido, por este cambio de calendario y por poder ejecutar nuestros fondos el próximo año en el primer semestre, estamos haciendo inmediatamente esta segunda convocatoria y en ese sentido adelantar el calendario de ejecución del año 2024 y de aquí en adelante. Esperamos girar estos fondos a partir del mes de abril y mayo más tardar del próximo año, y por lo tanto el resultado de la adjudicación vamos a estar comunicándolo a ustedes a partir del mes de marzo del 2024. Vamos a estar evaluando durante todo el verano prácticamente. Voy a avanzar acá con la PPT. ¿Viste? Algo le pasa a mi computador que se queda pegado. Ahí sí avanzó. Público objetivo. Si pueden mantener en silencio los micrófonos, se los agradecería. El público objetivo de Startup Ciencia son personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro que pertenezcan a la categoría de micro y pequeña empresa. Y esto es bien importante hacer esta salvedad, sobre todo porque, por lo que comentaba Andrea al principio, ¿cierto? En esta explicación que realizó, acá no estamos financiando a la universidad directamente, sino que a empresas o emprendimientos que se hayan generado a partir de estos resultados tecnológicos o de proyectos de investigación y desarrollo que se hayan financiado normal, ah, lo esperable es que sean a partir de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Pudiendo estar en la audiencia emprendimientos que no necesariamente provengan directamente de la universidad. Entonces, las categorías de estas empresas respecto a su tamaño que se van a financiar van a ser de la categoría micro y pequeña, y en ese sentido, ustedes como emprendedores o que ya tienen un cierto dominio sobre los aspectos administrativos de la empresa, se acredita o se respalda a través de un documento que lo obtienen del Servicio de Impuestos Internos como empresa o como emprendedores. Desde la sección de Mi SII, descargan un documento que se llama carpeta tributaria, que va a permitir a ustedes acreditar el tamaño de la empresa bajo ese documento. Vamos a permitir que las empresas que postulen a esta convocatoria tengan una antigüedad de hasta 10 años, contados hasta la fecha de cierre de la convocatoria. Una pequeña salvedad con respecto a los
proyectos a las empresas que recibieron financiamiento el concurso anterior de Startup Ciencia, aquellas beneficiarias, aquellos RUT de empresas que hayan sido adjudicados en el concurso anterior, es decir, hace 2 meses atrás, no van a poder postular esta convocatoria. ¿Ya? Esa es la única exclusión que hay con respecto al público. Respecto a las áreas que nosotros en Startup Ciencia estamos desarrollando, son básicamente dos. Por un lado, unas que llamamos áreas estratégicas, que más bien tienen que ver con el sector de impacto de las tecnologías que se van a desarrollar, ¿cierto? Si bien la disciplina puede ser de distinto origen o de una distinta mezcla, ¿cierto? El área de impacto de las áreas de los proyectos de ciencia tiene que ver con sectores industriales o sectores productivos que en el fondo estos proyectos podrían impactar. Hay algunos ejemplos que yo les quiero mostrar. Salud, minería, manufactura, ciencias sociales, educación, agropecuaria, alimentos también, tiene mucho que ver con eso. Eh, Eso desde el punto de vista del impacto. Y desde el punto de vista de la disciplina o del sector tecnológico con el cual se va a trabajar, o el origen de la tecnología va a reportar a esta solución, tenemos varios sectores que ustedes debieran marcar al momento de la postulación, o alternativas de selección para la postulación. Y aquí tenemos las típicas áreas de inteligencia artificial, biotecnología, por nombrar algunas, que son como las más representativas de la adjudicación en cuanto a sector tecnológico para Startup Ciencia. Tenemos nanotecnología, dispositivos médicos, que son como las áreas o sectores tecnológicos que tienen una mayor representatividad dentro de lo que son las carteras de proyectos postulados y adjudicados. Entonces, eso tienen que marcarlo al momento de la postulación, áreas estratégicas y sectores tecnológicos. Desde el punto de vista de los objetivos del concurso, nosotros como Startup Ciencia promovemos el crecimiento y el fortalecimiento de estas empresas de base científica tecnológica, por sus siglas que nosotros mencionamos acá como EBCT, ¿cierto? En la universidad creo que las mencionan como las EBTU, podrían estar un poco dentro de ese mismo nicho de emprendimientos de base tecnológica, y por lo tanto acá poder encontrar en Startup Ciencia una alternativa de financiamiento para aquellas iniciativas que vienen también desde la universidad. ¿Cómo lo hacemos? A través del cofinanciamiento y vía subsidio público para el desarrollo de tres pilares de estos proyectos. En primer lugar, en la etapa de desarrollo tecnológico y validación de estas innovaciones. Por otro lado, la validación de estos nuevos negocios a partir de productos y servicios que se puedan generar. Y por último, la entrada de estos productos y servicios a mercados nacionales o internacionales. Son como los tres áreas o ámbitos muy generales que a través de Startup Ciencia se pueden financiar. Respecto a los resultados que los proyectos se pueden programar y financiar a través de esta convocatoria, va a depender de cada madurez o de cada nivel de desarrollo de estos emprendimientos, pero siempre para reflejar esta sección de la presentación y sus componentes, en este caso de los proyectos, nos vamos a referir a que por un lado tenemos un, un stock de conocimientos, ¿cierto? O proyectos que en el fondo dan cuenta de un desarrollo científico y tecnológico por un lado, pero por otro lado está el conjunto de necesidades u oportunidades que algún sector de la sociedad civil, de empresas o sectores productivos tiene, y por lo tanto el vehículo que nosotros vamos a utilizar para cubrir esta brecha que se genera en los proyectos, era más bien en la realidad, ¿cierto? Va a ser a través de este vehículo que es de emprendimiento de base científica tecnológica, el cual nos va a permitir a nosotros desarrollar resultados que tengan que ver con el desarrollo de tecnología en etapas tempranas. Por lo tanto, un proyecto Startup Ciencia que está más temprano en su ejecución podría comprometer este tipo de desarrollos. Aquellos que están más avanzados podrían incorporar en su plan de trabajo y resultados tecnologías de productos, procesos y servicios en una etapa un poco más avanzada. Bien, aquellos que puedan demostrar o requerir de la necesidad de escalar estas tecnologías y también cubrir otros aspectos que tienen relación con este tipo de emprendimientos, que son eh, la protección de propiedad intelectual, la valorización económica de las empresas y su propiedad intelectual, y por último, desarrollar una propuesta de valor agregado sobre la base de los elementos de base científica y tecnológica que la propuesta trae de manera implícita, pero también reflejando el impacto económico productivo, económico-social y de medio ambiente que se puedan generar. Es decir, todos esos impactos positivos que se puedan generar a través de la postulación al proyecto de Startup Ciencia. Es importante que lo identifiquen como parte de los resultados que se pueden programar y comprometer con el financiamiento de la NIF.
En ese sentido, otros resultados que surgen a partir de este trabajo tienen relación con la base científica tecnológica de la propuesta y en ese sentido, tres elementos de las capacidades que se pueden financiar a través de Startup Ciencia. Por un lado, las capacidades individuales de los integrantes del equipo, redes de colaboración, que también forma parte de las capacidades que estos emprendimientos desarrollan. Y por último, la infraestructura o la adecuación de infraestructura técnica y de equipamiento necesario para que estas startups puedan desarrollar a lo largo de su ejido. Eso les va a permitir avanzar en la validación y en el escalamiento, por supuesto. Y por último, demostrar finalmente ese potencial innovador que al principio parece como una promesa, pero que al final del proceso se transforma en una realidad normalmente, y también de negocios y de alto impacto, que es lo que queremos que a través de Startup Ciencia se desarrolle. Entonces, en ese sentido, los compromisos de resultados van en esas categorías que ustedes ven a continuación. Acá están un poquito más ordenadas. Acá hay una propuesta de resultados que ustedes pudiesen generar al momento de la postulación. Sin perjuicio de eso, el resultado que está en la primera categoría que ustedes ven ahí, que es el resultado tecnológico, es el resultado obligatorio para Startup Ciencia. Es decir, no pueden estar los otros resultados sin que el tecnológico tenga su razón de ser dentro del financiamiento. Y eso porque en el fondo, al orientar los recursos y subsidios que se está entregando desde ANID, para la validación de las características diferenciadoras de estas soluciones tecnológicas que ustedes nos están proponiendo, es que en el fondo nosotros queremos fortalecer ese aspecto desde el punto de vista de sus soluciones, de su competitividad y su diferenciación. De la mano de eso, ustedes podrían proponer otro tipo de resultados que están acá en esta misma categorización, van de la mano con el resultado tecnológico. Por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual. Cómo yo resguardo este conocimiento nuevo aplicado o con potencial de aplicabilidad industrial a través de algún derecho de propiedad intelectual como patentes, modelos de utilidad, que forman parte también de estos sistemas de protección, secretos industriales, registros de propiedad que en el fondo les permitan a ustedes resguardar esos atributos o esas características distintivas. Y finalmente otros elementos también que son parte de la protección de la propiedad intelectual, como por ejemplo los signos distintivos como marcas, nombres de productos o servicios que se puedan proteger, también son mecanismos de protección de propiedad industrial en este caso, que fortalecen las estrategias de negocios de las empresas, ya sea en un territorio nacional o como un territorio internacional. Eso significa también tener de la mano del Startup Ciencia estrategias de negocios que aborden o cubran ciertos aspectos de territorios locales o internacionales que sus proyectos pudiesen el día de mañana abordar. Ujú. De la Esteban, ¿me mano de eso, escuchas? sí, Mira, yo voy a postular al startup desde un view que que me ¿ya? gané el año pasado y lo estamos ejecutando este año. Y nosotros ya, bueno, ahora a fin de año ya vamos a tener listo nuestro prototipo tecnológico y vamos a hacer todo lo de protección intelectual y todo. Entonces, en ¿Ya? cierta forma, vamos a estar avanzados con respecto a la propiedad intelectual, pero desde una plataforma web que igual es un poco limitada, por lo menos aquí en Chile, de cómo se protege la plataforma web. Entonces, ¿cómo podría yo enfocarme en que mi resultado siga, por ejemplo, desarrollándose a través de la propiedad intelectual, pero no sé, quizás tendría que verlo de forma como internacional también, como también protegerlo hacia afuera, Sí, porque podría ahora ser voy a una alcanzar alternativa. solo, porque ahora Sí, voy a alcanzar solo a protegerlo aquí en Chile, no. claro, pero ahí yo, más que identificar uno de los derechos de propiedad intelectual, vas a abordar este componente como parte de una estrategia, porque sin duda que ahí va a requerir de derechos de autor, por ejemplo, en este tipo de proyectos o tipos de plataformas, como tú mencionas, pudiesen ser resguardadas como parte de la propiedad intelectual, pero de la mano de eso también en este tipo de plataformas las marcas son fundamentales y posicionar también marcas a nivel internacional es bien interesante para este tipo de iniciativas como las que tú propones. Y aprovecho a recordar que hay un tratado que tiene la INAPI, que si no estoy mal se llama Tratado de Madrid, o muy similar, que les va a permitir a ustedes hacer el trámite de protección de propiedad intelectual en los países que están adscritos. Este es como la PCT de las marcas. Van a poder establecer el trámite de protección de marcas a través de la oficina de INAPI en Chile. Entonces, todos los países que estén adscritos a este Súper. tratado se va a poder ampliar esa estrategia de protección a través del registro de marcas. Así que es bien interesante también fortalecer en sus estrategias de propiedad intelectual y de negocios tema de las marcas, porque sin duda es un trámite que quizás es mucho más barato que las patentes,
pero también fortalece mucho lo que es el posicionamiento de estas soluciones o los nombres de las aplicaciones que desarrollan inmediatamente con un alcance internacional. Gracias a esta revisión, Ujú, este tratado les permite realizar. Así que también es súper claro. importante utilizarlo. Los invito a que conozcan un poquito más de ese tratado para que conozcan aquellos países que pueden Ujú. avanzar en una estrategia de protección de esas marcas a manera internacional. En Disculpa, ¿cómo América se Latina llamaba el sí no hay tratado? muchos países que están, no hay muchos países adscritos. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el tratado? Disculpa. Más tratado de Madrid o Acuerdo de Madrid, si no estoy mal. Déjame chequearlo. Ya, O si muchas alguien me ayuda gracias. también por ahí. Sí, pero Protocolo de tranquila, yo Madrid, se voy. llama. Oh, Protocolo de Madrid. muchas gracias. Te lo pueden encontrar en INAPI y también en OMPI, por supuesto. Pero bien interesante para aquellos que quieran desarrollar marcas afuera, es una buena vía. Bueno, siguiendo con esto, las categorías de resultados que ustedes visualizan acá eh, pueden tener o no tener otros tipos de resultados, como por ejemplo colaboraciones. Para nosotros este resultado de colaboración es bien novedoso, una categoría nueva, y nos puede dar relación, por ejemplo, a etapas tempranas de validación de tecnologías. Por ejemplo, colaboraciones del emprendimiento con la Universidad de Concepción o con el Laboratorio de Materiales con la UDT de la universidad. Esas colaboraciones para nosotros nos dicen mucho con respecto a la expertise técnica que el proyecto requiere. Eso es cuando la necesidad de I+D o de fortalecer la base tecnológica de los emprendimientos es fundamental. Otras colaboraciones que se pueden generar, y esto es para que diseñen los proyectos en el formulario y también los vayan pensando, tiene que ver con las fases de validación. Yo puedo tener una colaboración, por ejemplo, con una empresa, porque me va a brindar un espacio físico, un entorno o recursos para yo hacer una prueba a mayor escala. También son colaboraciones, pero ya desde la fase de la prueba o del escalamiento o de la aceleración de algún componente del proyecto. Entonces, en ese sentido, mirar este resultado de colaboración también como en esa índole, de acuerdo a mis necesidades como emprendimiento. Los proyectos Startup Ciencia son cortitos, son de un año, con la posibilidad de ser extendidos hasta 6 meses, y por lo tanto las colaboraciones que ustedes puedan concretar en esta ejecución son bien precisas, bien puntuales, y por lo tanto tratar de incorporar estos resultados con aspectos críticos que ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, regulación, certificación, pruebas técnicas o acceso a laboratorios o equipamiento o a personal altamente especializado. Todo eso para Startup Ciencia es positivo. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes comprometan este tipo de resultados en su proyecto, es importante que lo identifiquen bajo esa perspectiva, como ese lineamiento estratégico. Luego, hay otros resultados que ustedes van a poder comprometer como parte del proyecto, por ejemplo, lo que les decía al principio, en la diapositiva anterior, fortalecer las capacidades del emprendimiento a través de las capacidades profesionales individuales o de un grupo de personas o un equipo de personas que están conformando su emprendimiento. Eso es súper importante. Más bien, más de infraestructura física y de equipamiento, también es parte de las capacidades que ustedes como empresa pueden desarrollar. Hay un mensaje para los emprendimientos quizás más tempranos y haciendo un contrapunto con la colaboración. De repente, no vale la pena comprar un equipo tan temprano, sino más bien establecer, por ejemplo, la colaboración con un laboratorio o con algún departamento de la universidad, sobre todo si estamos en el contexto más UDEC, eh, para validar o probar ciertos aspectos o ciertos atributos o ciertos elementos técnicos de las soluciones que ustedes están proponiendo. Y luego, cuando ya eso está resuelto, ahí avanzar en la fase de adquisición de equipamiento. Pero mientras tanto, mientras el riesgo o la incertidumbre sea muy alta, probablemente mientras tengan la colaboración con alguno de estos espacios físicos, técnicos que ustedes pueden acceder, es importante antes de invertir en ese equipo, evaluar o testear o validar algún aspecto de la tecnología que tempranamente sea necesario abordar. Por otro lado, está la fase ya de difusión o de demostración de estas soluciones. Eso lo vemos a través de los resultados de producción científica, como por ejemplo la gestión de proyectos, asistencia a workshop, en algunas áreas de negocios o de emprendimiento. Las publicaciones también son bien importantes, a pesar de que están más ligadas
o en la práctica están más ligadas a un mundo más de producción académica. En algunos sectores de negocio, las publicaciones técnicas también ayudan un montón a la comercialización, sobre todo en temas de ciencias de la vida o ciencias de la salud. Eventos también, por ejemplo, pueden ser comprometidos dentro del proyecto como parte de los resultados. Y como les decía, el resultado tecnológico acá es la médula del proyecto y por lo tanto los recursos de la NIT van orientados a validar los distintos características diferenciadoras de estas soluciones o de estos productos, procesos y servicios. Eh, Nosotros en ANID lo hemos establecido a través de la categorización de los niveles de madurez, que son los TRL, por sus siglas en inglés, los Technology Readiness Level, que si bien la categoría de TRL va de 1 hasta 9, nosotros en Startup Ciencia abordamos la banda entre el 3 y el 7, siendo el 3 la prueba de concepto experimental, es decir, el mecanismo científico o tecnológico, o dependiendo de su naturaleza, que nos permita demostrar que hay un cierto mecanismo que funciona, y no necesariamente tener el aspecto de un producto todavía, o de un servicio, o de un proceso un poquito más implementado, sino que más bien este mecanismo que pueda ser demostrado en algún ambiente controlado, en una primera instancia, como el aspecto más de menos madurez para que pueda postular. Y por otro lado tenemos el TRL7, que corresponde a la demostración de un sistema, de un prototipo o un conjunto de tecnologías que es completo y demostrado en un entorno operacional. Entonces, esta amplitud que tenemos en Startup Science también a nosotros nos permite tener una mayor gama de propuestas postuladas y en ese sentido, ustedes como ejecutores de los proyectos también identificar y explicar el formulario de postulación, cuál ha sido la trayectoria para que ese resultado haya llegado a ese TRL3 o TRL7 o a los TRL intermedios que están en esa fase. Aquí me gustaría hacer una mini pausa y hacer una pequeña ronda de preguntas si es que están las dudas dentro de algún postulante o potencial postulante con respecto sobre todo al tema de los TRL. No hay preguntas. Evidentemente voy a seguir con la sección más administrativa de las bases, que tiene que ver con la admisibilidad, y aquí tenemos Esteban, cuatro perdón, elementos. ahí Disculpa, hay preguntas en el chat. sí, te me había Ah, mandado una perdón. pregunta por el chat. Te preguntaba en el caso del TRL3, ¿qué consideran como evidencia válida para que uno pueda presentar como prueba de concepto experimental? Ya, ahí va a depender de la disciplina o del sector o del área en el cual estés trabajando. En Porque este si caso, yo, una empresa del rubro tecnológico, por ejemplo, que esté enfocado como en temas de educación. ya, como del área de ciencias de la computación o ciencias de Sí, algo tecnologías de así. información, pero Exacto. aplicado al mundo de la educación o de la ciencia social. Mira, ahí normalmente son prototipos de software o de aplicaciones de desarrollo a través de software que en el fondo a ustedes les permite validar ese cierto funcionamiento. Algún modelo, algún modelamiento, probablemente, dependiendo de la solución que ustedes tengan, es representativo de una prueba de concepto experimental. Es bien importante la pregunta porque esta misma respuesta para el área biotecnológica pudiese ser totalmente distinta. Por lo tanto, es súper importante que cuando ustedes acrediten ese TRL para el área como ciencias de la computación, inteligencia artificial, con respecto a una vacuna veterinaria, es súper, es muy diferente. Por lo tanto, ahí ustedes cuando acrediten ese TRL, adhieran en el fondo a lo que el concepto que establece la prueba de concepto, el TRL3, que es la prueba de concepto experimental, eh, requiere como trayectoria, como resultados que acrediten ese avance. ¿Ya? Lo que dicen las bases y lo que dicen en el fondo los manuales de TRL es que el TRL3 en este caso es una prueba de concepto que en el fondo demuestra un mecanismo que permita a ustedes evidenciar ese funcionamiento, ¿cierto? Sin tener aún algún aspecto de plataforma, de servicio o de algún producto propiamente tal. Va a depender mucho del área. ¿Qué me hacía esa pregunta? No, no sé. Sí, José Ignacio. José Ignacio. Ya, Lo perfecto, importante es que lo Esteban. acredite y lo explique en la trayectoria del resultado, que hay una sección ahí en el formulario específica para eso. Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Ya voy a seguir con la otra que tiene que ver con la admisibilidad. Y les quería contar acá que la admisibilidad, esta sección, esta diapo, se resume en cuatro elementos. El primero era que tenía que ver con la categoría y el tamaño de la empresa, ¿cierto? Micro y pequeña, por un lado, que esté constituida en Chile. Respecto a
financiamiento, el aporte y el cofinanciamiento para nosotros es re importante. Acá nosotros estamos entregando un subsidio por proyecto de hasta 130 millones de pesos, donde la estructura de cofinanciamiento representa para el costo total del proyecto el 85% de esos 130 millones, es decir, lo que financia la NID, sin perjuicio, y siendo el resto, es decir, el 15% adicional, parte del cofinanciamiento de las beneficiarias, son los aportes pecuniarios que éstas debe comprometer a la hora de la postulación. Todo esto va a ir en una planilla de costos que ustedes van a postular y también en la plataforma de postulación, que cuando ustedes digiten las cifras finales o las cifras más generales del proyecto. Sin perjuicio de eso, Esteban, ¿sí? ahí tengo una pequeña duda, porque, Ya. por ejemplo, nosotros vamos a postular, como te decía, desde el View, y vamos a postular con la empresa que sacamos desde el View. Y la empresa obviamente no tiene ventas porque estamos haciendo todavía nuestra prueba de piloto que va a ser bueno, que es parte de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a postular con la empresa, pero que es súper nuevita y aparte no tiene venta. Y el tema de la beneficiaria te quería preguntar, porque es como un papel que uno rellena que uno va a cofinanciar, es como un compromiso, o hay que demostrar como físicamente con un depósito o algo de ese tipo, ese cofinanciamiento. Ya. Bueno, súper. Primero que todo, acá no es necesario que las empresas tengan ventas, que son todas que traen de la mano un desarrollo tecnológico. Algunas pueden tener ventas por otro rubro, por otra línea de trabajo, por otros desarrollos previos, pero lo normal es que la gran mayoría no tiene ventas porque están desarrollando justamente la tecnología que los va a llevar a la venta de los primeros productos. O sea, dentro de esto hay un riesgo implícito importante. Así que eso es el primer mito derribado, digamos. No es necesario tener ventas, ¿ya? Eso es importante. Respecto al tema del cofinanciamiento, no es necesario que tú nos acredites un depósito o la disponibilidad de esos recursos al momento de la postulación. Es decir, no sé, por decirlo de manera burda, eh, un comprobante del saldo de la cuenta corriente al momento de la postulación. No, no es necesario. Tú esto lo comprometes durante la ejecución del proyecto. Si bien es pecuniario, tú esto lo vas comprometiendo y rindiendo en la medida que el proyecto se va ejecutando. Entonces, por ese lado también no es necesario demostrar que hoy día tienes el cofinanciamiento completo para efecto de la postulación. Es parte de tu gestión como director de proyecto, pero ya con el proyecto adjudicado. Súper. Ya, respecto al tema del cofinanciamiento, a- ANIT tiene dos beneficios. Uno que está relacionado con el tema de proyectos liderados por mujeres, que en el fondo nos ha sido muy, muy importante para ir cambiando la tasa de participación de mujeres en los emprendimientos de base científica tecnológica. Recuerdo que en el 2020 partimos con un 11% de proyectos liderados por mujeres y a la fecha de hoy, además, lo más probable es que corra la lista de espera de Startup Ciencia 2023, concurso anterior, capaz que lleguemos como a tener 50 y 50 en términos de paridad. Para nosotros eso es súper importante porque fue un incentivo que colocamos en las bases eh, para que estos proyectos también pudiesen tener esta condición de empresa liderada por mujeres. ¿Y cuándo se activa esto? Cuando la directora es mujer o bien cuando la estructura societaria de la empresa es mayoritariamente integrada por mujeres, esto es decir, el 50+1 en cuanto a acciones o el capital social de la empresa mayoritariamente es de mujeres. Cuando tienen esa condición, ustedes inmediatamente postulen por el 90% del costo del proyecto, es decir, en la planilla de costos y en la plataforma de postulación, no lo marquen por el 85, sino que marquenlo por el 90. Lo importante es que cuando postulen en la plataforma de postulación, ustedes vayan a la opción de beneficios de empresa liderada por mujeres. Y en el anexo de compromiso, uno de los documentos que se adjunta a la postulación, también deben marcar que están postulando el beneficio de empresa liderada por mujeres. Eso es por el tema de género. Y adicionalmente, nosotros desde la NID y también del Ministerio, estamos promoviendo que estos emprendimientos de base científica tecnológica se generen desde regiones distintas a la metropolitana. Hoy día la región metropolitana tiene, al menos en este instrumento, tiene una proporción de proyectos adjudicados cercana al 50%, es un poquito más. Año tras año hemos ido reduciendo esa brecha y por lo tanto, para seguir reduciendo esa brecha, estamos incentivando a que las empresas que
postulen desde regiones también tengan un beneficio con respecto a este subsidio, es decir, a este compromiso de cofinanciamiento menor. Es decir, ahí también el ANIT va a financiar un 90% del total del proyecto, lo que para efectos del compromiso financiero es bastante menos plata que hay que colocar. Así que por ese lado también es importante que ustedes lo conozcan. Eso se acredita también en la postulación y también en el certificado de declaración jurada al momento de la postulación. El tercer elemento de la admisibilidad tiene que ver con el equipo de trabajo. Aquí hay un equipo mínimo de 3 personas que deben postular. Los roles de estas 3 personas son director o directora de proyecto, gerente de proyecto y personal científico técnico. Al menos tiene que haber uno de estos en sus distintos roles. Entonces, el de director y directora es único. Como compromiso en horas a la dedicación deben ser 40 horas a la semana. En el caso del gerente de proyecto también es único y su dedicación mínima o al menos deben ser 20 horas a la semana. En el caso del personal científico técnico, al menos debieran dedicar 20 horas a la semana. ¿Ya? Ese es el equipo mínimo. Tenemos un beneficio para los directores de proyectos que quieran mantener ese rol, pero que por algún motivo técnico, sobre todo cuando son emprendimientos universitarios, los profesores tienen o hacen clases, están a cargo de alguna línea de investigación, etcétera, para que mantengan este rol de director o directora de proyecto, les vamos a permitir bajar su dedicación a un mínimo de 15 horas a la semana, siempre y cuando el gerente del proyecto asuma las 40 horas a la semana. Por lo tanto, hay un roque ahí en la dedicación de horas, y como ustedes saben, sobre todo los que son emprendedores, al menos debe haber una persona en el emprendimiento que tenga esta dedicación mayor dentro de la ejecución de la propuesta, sobre todo si estamos con fondos públicos. Es importante que se realice con al menos alguien que esté, no full time, porque tampoco queremos usar esa expresión, pero sí con una dedicación prácticamente completa. Ujú. En Esteban, respecto, ¿sí? el personal científico técnico puede ser, por ejemplo, un ingeniero informático. Claro, está casi como si el perfil es bien genérico. Por ejemplo, nos hemos pedido acá que tenga un grado doctor o un postdoc. No lo hemos incluido en las bases como parte de la admisibilidad. Por lo tanto, ese Súper. personal científico técnico, el paraguas es bien amplio. Por lo tanto, podrían caber ingenieros informáticos, postdoc, PhD, magíster o estudiantes que tengan algún perfil ya profesional, pero que estén en esta categoría de personal científico técnico. Entonces, en ese sentido Súper. es bien manejable esta estructura de equipo mínimo, que en el fondo es la base que nosotros queremos que se fortalezca. Respecto al cuarto elemento de la admisibilidad, tiene que ver con una cosa bastante ya más básica, que es la completitud de los formularios, por supuesto, que los formularios sean del año de la convocatoria, es decir, de 2024. Ahí yo les invito a que revisen los formularios que estén utilizando y que corroboren que están utilizando los formularios de esta convocatoria, los anexos que estén utilizando también sean los vigentes. Y esto básicamente lo decimos porque pueden haber personas o equipos que hayan postulado recién, hace 3, 4 meses atrás, y que no hayan quedado y estén trabajando sobre los formularios antiguos. Entonces, para que no caigan en el error de utilizar documentos que ya no están vigentes, chequéenlo, revísenlo. Mucha de la información se puede traspasar porque prácticamente el cambio ha sido menor al 5%, diría yo, en términos de forma y fondo. Lo importante es que estén utilizando los documentos de la convocatoria de este año. Revisen las tapas, los documentos, los Excel respectivos, etc. Lo otro que afecta a la admisibilidad tiene que ver con la consistencia de los contenidos de la propuesta, y ahí finalmente verificar que no hayan colocado, por ejemplo, secciones que no aplican, que normalmente ocurre, secciones incompletas o que no tienen los datos, o por un tema de tiempo, que se le acaba el tiempo para postular. La información que colocan es tan genérica y mala que en el fondo nos da para poder evaluar ese componente del proyecto, esa sección del formulario. Entonces, en ese sentido, cuando el proyecto viene muy mal formulado o con contenidos que no fueron desarrollados, nosotros los dejamos fuera de base antes de pasarlo al proceso de evaluación. Respecto al equipo mínimo, recordarles que ese equipo mínimo debe estar identificado, por supuesto, con nombre y apellido y también con su expertise o background técnico,
Para aquellos que vayan a postular, van a tener que registrarse en el portal del investigador DANIT, que si bien es una plataforma en la cual reúne los datos de los investigadores de nuestro país en su mayoría, tiene un perfil muy de investigación más básica, eh, y por lo tanto el perfil del emprendedor como que no calza mucho con este portal del investigador. Si bien en la NID estamos trabajando en un portal un poquito más amplio, sobre todo para los que realizan investigación más aplicada, la información que les va a pedir en ese perfil les va a pedir publicaciones o producción científica. No es necesario que la completen. Lo que nos importa para que postulen a Startup Ciencia es que se creen el perfil, creen sus nombres y al menos puedan ser reconocidos por la plataforma como integrantes del equipo cuando vayan a postular. ¿Ya? Ese es como el objetivo más básico, pero no es necesario que tengan el currículum actualizado a full. Para eso hay una sección dentro del formulario en el cual ustedes su currículum los van a poder desarrollar con un poquito más de profundidad y pensando de manera más ad hoc al formulario de Startup Ciencia, que es más bien de emprendimiento. Acá siempre digo esto, que estos proyectos de emprendimiento son más híbridos, ¿cierto? Tienen una connotación más científica, tecnológica por un lado, pero también dentro de la redacción del proyecto tienen un lenguaje de negocio, sobre todo cuando ya empezamos a hablar de la estrategia de negocios, la propiedad intelectual, eh, y el modelo de negocio ya empieza a requerir de un lenguaje un poquito más del mundo más de negocio o más del mundo económico. Entonces, en ese sentido, el perfil que ustedes vayan a completar debiera apunta hacia allá. Por eso en el formulario lo pueden terminar de completar. Respecto a los ítems de financiamiento, el subsidio de la NID entrega cuatro ítems en su proyecto. El primero, y yo creo que uno de los más importantes, es el gasto en personal, ¿cierto? Nosotros desde la NID vamos a poder financiar a sus equipos de trabajo a través de un monto mensual para todos los integrantes del equipo de trabajo, ya sea para personal nuevo o preexistente en la empresa, con un monto bruto mensual de hasta 2,5 millones de pesos por parte de la NID. Lo anterior, es decir, ese monto, esa referencia, ese valor referencial, va a ser posible para aquellos que tengan una dedicación de 40 horas a la semana. Es decir, cualquier dedicación menor, por ejemplo, 20 horas, para tener que proporcionar ese monto bruto mensual a la mitad, en este caso, por ejemplo, 1.200.000, bueno, en este caso, de dedicar 40 horas a la semana. Esa es una fórmula que ustedes deben verificar, deben hacer los cálculos para su equipo, y en el sentido más práctico, como les decía, van a poder financiar a todo el equipo, a todos los integrantes, nuevo o preexistente, por parte de este ítem. Este ítem ya no tiene restricción, le sacamos la restricción hasta el año pasado, parece que teníamos un 60% como tope. Ahora ya no tiene tope, sobre todo para los equipos que están integrados por parte de proyectos más bien del sector tecnológico de inteligencia artificial o ciencias de la computación, que son intensivos en programación, o equipos de terreno en el fondo. También les va a permitir a ustedes financiar el equipo en su conjunto. El otro ítem tiene que ver con equipamiento. El monto este sí tiene un tope de hasta un 40% del subsidio que entrega la NIT, eso significa cerca de 50 millones de pesos para la adquisición de equipos. Aquí la recomendación es que aquellos que están más temprano, quizás utilizar la colaboración como mecanismo para acceder a equipamiento especializado, probar las hipótesis que están en etapa más básica, y cuando ya vayan avanzando, poder adquirir los equipos con un poquito más de, de compromiso, con un riesgo ya menor. Luego viene el ítem de infraestructura, que financia hasta un 10% del monto subsidiado por ANIT, y esto es básicamente para la adecuación de infraestructura que les permita instalar el equipamiento propiamente tal o algún otro ajuste técnico que a ustedes sea necesario financiar para efectos del proyecto de la empresa. Y por último están los gastos de operación, no tiene tope tampoco. Aquí, esto siempre lo digo, eh, es súper fácil tentarse en este ítem, sobre todo con la subcontratación de servicios. Lo que sí hemos puesto una alerta nosotros internamente al momento de la evaluación tiene que ver con la subcontratación prácticamente completa de los proyectos. Y bien, en proporción bastante baja, cuando nos llegan los proyectos postulados y vemos que hay una subcontratación prácticamente absoluta del proyecto por un tercero, es decir, no va a quedar ninguna capacidad en la empresa. El equipo tampoco se ve beneficiado al desarrollar esas capacidades o esos servicios de subcontratación tecnológica, científica, de negocio, etcétera. Nosotros ahí estamos poniendo algún ampare dentro de lo que es la evaluación. Por lo tanto, cuando ustedes utilicen este ítem y desarrollen o lo formulen, siempre es importante también
identificar cuáles son aquellos elementos que van a subcontratar y por qué los van a subcontratar, y cómo eso va a quedar total o parcialmente dentro de una capacidad instalada dentro de la EBCT. Esto para nosotros es súper importante, así que también a mirar este ítem con una expectativa importante, pero tampoco caer en esa trampa, que probablemente muchos de ellos no creo que lo hagan con una intención distinta, sino que finalmente lo formulan mal. Esta diapositiva representa el conjunto de documentos que ustedes deben adjuntar a la postulación, como por ejemplo el formulario principal, el One Pager, que es una ficha que a ustedes les permite tener un resumen del proyecto en inglés. Eso también está parte de los documentos tipo que ustedes van a descargar y completar. La planilla de costo de la convocatoria 2024 y la carta Gantt del proyecto, que en el fondo ya refleja los resultados y las fechas en las cuales se va a lograr. Esa carta Gantt es genérica, por lo tanto ustedes cuando la desarrollen coloquen M1, M2, hasta el M2. Hay un documento también que se adjunta, que yo lo destaqué en negrita, que es la declaración jurada, la cual tiene como dentro de sus compromisos varias cosas importantes. Uno, los aportes de la empresa. Lo otro, la declaración de uso de la propiedad intelectual y el origen de esa propiedad intelectual, lo que les decía Andrea al principio. Es decir, oye, sabéis que yo tengo la empresa, pero la propiedad intelectual o la patente que voy a utilizar es de la Universidad de Concepción o de otra universidad de la región, para hacer un poquito más ágil. Esa documentación y la factibilidad de uso de esa tecnología debe ser previamente validada por la universidad. Y eso se declara en ese documento de declaración jurada. Es súper importante ese paso, es un trámite que ustedes deben seguir al interior de la universidad. Me imagino que hay una ruta de trabajo de esa validación tecnológica y de la factibilidad de uso de esa tecnología. Por lo tanto, disponer de esa tecnología para el proyecto es fundamental que sea revisada también por las autoridades o por los departamentos técnicos competentes al interior de la institución. Después viene un resumen del representante de la beneficiaria, que es un resumen de los socios de la empresa. Viene en una planillita Excel. Eso lo hacemos básicamente por una gran comodidad que nos representa a nosotros contratar el proyecto. Nosotros pasamos todos esos datos a una base de datos mayor, por la cual cuando contratamos el proyecto lo automatizamos esa elaboración de los convenios y en eso nos permite ser un poquito más ágiles en el inicio de los proyectos cuando van a ser contratados. Después viene la carta de compromiso de los integrantes del equipo y van a encontrar cartas tipo para el rol de director o directora de proyecto, para el de gerente de proyecto y para el del personal científico técnico. Están listas las cartas, ustedes tienen que replicar los casos, salvo el del director y el de gerente, que en el fondo es uno por proyecto, en cada uno de esos roles. Los del personal científico los van a poder pegar ahí o clonar, pero lo importante es que lo suban como único documento, es decir, va a venir concatenado. Luego Eso, Esteban, ¿sí? disculpa. Ahí en el personal científico técnico también tiene que estar como esa carta inmediatamente. Por ejemplo, si uno no sé, ya me llevo a adjudicar el startup y voy a necesitar la contratación no desde el inicio, sino desde la segunda, no sé, desde la segunda mitad del Semestre. proyecto, voy a necesitar la contratación de alguien. Esa carta igual tiene que estar. Claro, pero esa carta es obligatorio para los 3 integrantes del equipo básico. Eso es lo mínimo. Y esos integrantes del equipo tienen que estar todos los meses trabajando, no pueden ser Claro, sí, por sí, sí. menos de los 12 meses. Sí, no, yo te voy a preguntar en el caso de contratar a algún técnico. Claro, sí se puede. Sobre todo si es para el segundo semestre, lo más probable es que no lo tengas identificado y venga como un NN. Lo importante es que para ese equipo mínimo de 3 personas sí vengan identificados con su expertise técnica. ¿Ya? Sí, súper, Luego, gracias. no hay problema. Después vienen los documentos de la empresa, que básicamente es la escritura, también se adjunta, los estatutos en este caso, o la escritura. Y por último, el documento del Servicio de Impuestos Internos que acredita el tamaño de la empresa, que es la carpeta tributaria, para acreditar tamaño. Hay 3 tipos. Una de estas es para acreditar tamaño, el que tienen que adjuntar. Todo esto se hace en el servicio, en el sitio del Servicio de Impuestos Internos. Ya. Luego, ya entrando en lo que es la formulación del proyecto, antes de entrar en el escrito, adicionalmente ustedes deben subir un video que debe tener una duración de 2 minutos como máximo, en español,
podrán incluir los subtítulos de este video en inglés, los cuales se generan normalmente en las plataformas más públicas de manera automática, así que tampoco es una complicación, es bastante fácil. Lo importante es que la plataforma en la cual utilicen esté libre de clave y sea rápido de acceso a la hora de la postulación. Y el guión o el contenido de este proyecto debe abordar lo que es el problema o oportunidad y sus causas, que para nosotros es bien importante las causas, porque de cierta manera la solución tecnológica que ustedes van a proponer debiera ir a abordar esas causas. Siempre, como es un proyecto corto y tampoco el financiamiento, si bien es importante, tampoco es un gran financiamiento para el desarrollo a largo plazo, digamos. Ustedes deben abordar causas o problemas que contribuyan a abordar ese problema de manera parcial. Normalmente los problemas no se resuelven con un solo proyecto, sobre todo los que son de índole económica o social, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también tener en el alcance del proyecto que ustedes van a contribuir a abordar ese problema o oportunidad que se está describiendo y que en parte van a hacerse cargo de ciertas causas, no de todas. Eso es parte del sentido de realidad que también hay que colocarle a los proyectos a la hora de la formulación. Sobre todo para los proyectos, por ejemplo, que puedan provenir de la línea de financiamiento BIU, siempre estar teniendo ese sentido más de realidad del proyecto o de la propuesta siempre es importante. Luego, el otro elemento del guión del video tiene relación con la solución frente al problema o oportunidad que se va a presentar. Es importante diferenciarlo o describir ese grado de novedad y diferenciación de esta solución, el modelo de negocios que siempre van a estar iterando, ¿ya? Los modelos de negocio en general es parte de la vida de las empresas que se vayan modificando, van evolucionando, se van cambiando, es parte de. Así es que en el proyecto con mayor razón van a estar iterando ese modelo de negocio y van a tener versiones preliminares. Nunca van a llegar a una versión definitiva, al menos o con seguridad dentro del proyecto. Luego acreditan el nivel de madurez de la tecnología en el video. Acá no entrar como es un video que queda público, no hay que entrar en relatos de componentes que puedan afectar ¿cómo se llama? La novedad, sobre todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual. Está la mano levantada de Elías, no había visto Elías, perdón. Sí, no, no te preocupes. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Sí, vale, genial. Oye Esteban, una pregunta relacionada a un ítem anterior que pasamos hace unos momentos. Pasa que yo tengo una empresa de software, ya en la cual actualmente estamos esperando los resultados del Semilla Expande de Corfo, otro instrumento de financiación por parte del gobierno, y además queremos postular a este tema de la startup ciencia. Ya, ¿Ya? leí las bases que es compatible siempre y cuando los objetivos de los fondos no se solapen entre sí. Hay que llevar una serie de documentos y todo el tema. Pero mi pregunta va relacionada principalmente a la ejecución del mismo y al financiamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa de software, pero la parte de inteligencia artificial por la cual nosotros estaríamos dentro del marco de las bases de Startup Ciencia, lo vamos a hacer a través de un joint venture con ¿Ya? otro emprendimiento que es desarrolla exclusivamente IAs. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, y tenemos de hecho, una serie de tecnologías combinadas, tanto tangibles como intangibles, para, digamos, la industria gastronómica, pero en este caso estamos desarrollando lo que es la IA y una IA propia. Entonces, ¿cómo sería la forma, el cuerpo y forma de poder colocarlo acá y a la hora de los pagos? Porque este sería como una entidad tercera, lo tomamos como si fuera equipo interno de la empresa postulante, que sería la nuestra en este caso, la que da la cara, por decirlo de alguna manera, o cómo sería la forma. Esa es la pregunta en el fondo, ¿cómo expresarlo? Sí, mira, cuando hablaste de joint venture, ¿cierto? Sí. Me imagino que ahí ya hay una alianza para la búsqueda de financiamiento o de capitales a mayor escala. Me imagino que está esa fase. Eso es lo que yo entiendo por una tipo joint venture. Sí, correcto. De hecho, Joy Venture en este caso todavía estamos negociándolo, ¿ya? Todavía no está cerrado en sí, pero ya está bien encaminado. Y tiene que ver parte de ronda de financiación privada pública, ¿Ya? alcanzar ciertas metas y también establecer un acuerdo comercial en donde ambas partes se ven beneficiadas con porcentajes de venta. ¿Ya? Acuerdo. Entonces, hay beneficios económicos que son para ambos lados. ¿Ya? O sea, no es como que Exacto. solo una parte se va a beneficiar en este sentido. Exacto. Mira, ahí una primera recomendación con los resultados. Primero que todo, dejarlo dentro de los resultados de colaboración. La colaboración la tienes que medir como el intercambio de recursos físicos, monetarios o de personas
para el desarrollo de una solución o para el desarrollo de un objetivo del proyecto común, ¿ya? En ese sentido, quizá esa institución con la cual va a hacer el joint venture también pudiese aportar recursos al proyecto, tú los acreditas como parte del cofinanciamiento, ahí tendrías que entrar en la figura de institución asociada. Eh, Eso es la fase, como en la etapa más práctica, operativa del proyecto. Y en la parte más estratégica, claro, identificar cómo ustedes quedan propietarios de esas tecnologías, que no vayan a perder pan ni pedazo, porque es importante saber quién es la otra parte del joint venture, cosa que no nos vaya a... ¿No es la palabra que normalmente se usa acá? Eh, que no, básicamente que no se vaya a quedar con parte de la tecnología o de la propiedad intelectual. Entonces, en ese contexto también resguardar que parte de la propiedad intelectual eh, van a ser total o parcialmente titulares de esa propiedad intelectual. Entonces eso hay que visualizar. Vale, vale, perfecto. Gracias. Después viene bueno, además del guión que se presenta en el video, es importante que quede en una plataforma libre, y yo coloco YouTube y Vivo como parte de las típicas plataformas que no requieren clave, sobre todo porque hay algunos casos de proyectos de Startup Ciencia, juntan el video en Google Drive, y ahí igual ustedes saben, porque cuando uno le comparte en Google Drive al dueño del archivo, les pide una validación o una autorización. Ya con ese solo hecho ya quedan fuera de base. Entonces no usen el Google Drive porque les va a pedir esa autorización. Lo otro importante respecto al video, subirlo con tiempo, ojalá un día antes, cosa que ustedes puedan esperar la autorización de estas plataformas para que el video se pueda ver, porque a veces pasa que el video uno lo puede ver como el encargado de la cuenta, pero no necesariamente está disponible para el resto. Entonces me pasó dos proyectos el año pasado que me mandaron el link y todo, y postulamos y qué sé yo, y al momento de abrir el link salía que este video no está autorizado por la empresa YouTube todavía. Entonces no habían tenido las credenciales todavía para poder visualizarlo, y eso requería de revisiones adicionales. Y eso es porque lo hacen justo al momento de la postulación, o al filo de la hora del cierre. Entonces, un par de días antes suban el video. Lo que yo les recomiendo ahí es que hagan el guión del video por módulo, es decir, no se manden el video completo, después lo editan, lo juntan y lo suben, y ojalá que dure 2 minutos. Eso es como una recomendación. Y siempre en español, porque lo otro que es una facilidad poder explicar la novedad del proyecto en idioma natural, de lengua natural. Ya, hasta ahí no sé si hay alguna duda adicional, preguntas que tengan. Esta Esteban, sí, sección, disculpa. dale. Sí, mira, tenía una consulta respecto al tema del ítem que correspondía al gastos de operación. ¿Hay algún Ya. porcentaje máximo permitido en ese ítem? En estricto rigor, podrían destinar todos los recursos a gastos de operación. No tiene tope. Al igual que el de personas. Exacto. Ya, perfecto, gracias. Súper. Sí, la flexibilidad que hay que dar ahí es máxima, porque hay proyectos que van a requerir muchas personas y otros que van a requerir servicio. Entonces, para no entrar en los detalles y que yo no puedo gastar, etcétera, etcétera, definimos que el gasto operación, el gasto en personal, no tiene tope. Yo creo que eso es una gran ayuda y les da un grado de maniobrabilidad mucho más amplio. Respecto al formulario, bueno, los antecedentes de los postulantes, por supuesto, nombre y director del proyecto y de la empresa que va a postular, es importante tenerlo ahí en la sección de la carátula de los antecedentes básicos. Después viene la primera sección que habla del problema, oportunidad y mercado. Ahí el problema o oportunidad tiene que ver con esta descripción, ¿cierto? Y su fundamentación de la magnitud, vigencia y las causas. Eso es lo básico. Hasta ahí súper bien, excelente en general. De hecho, les decía en la charla que estaba recién con Hoja, que en nuestros proyectos no hay problemas de descripción de problema o oportunidad. Esto en general lo hacen súper bien. Donde vienen los problemas es acá, en la primera derivada del problema o de la magnitud del problema, que es la de identificación del mercado. Y ahí algunas fallas, si me voy a ir a los dos extremos. Una falla es que no colocan cifras o las cifras son muy poco sustentadas. No hay un análisis detallado de ese mercado total, potencial o volumen de negocios que se vaya a desarrollar.
Esa es una de las fallas habituales en esta sección. La otra falla habitual es cuando, si bien están los datos cuantitativos del mercado total, siempre son cifras muy, muy globales. Es decir, si estamos hablando de, no sé, del cambio climático, siempre son cifras globales, como grandes resúmenes de periodos de años o de cifras muy agregadas. Eso está súper bien para los primeros párrafos de esta sección. Luego, ustedes siempre deben hacer la bajada para el mercado potencial que van a abordar y el volumen de negocios que como emprendimiento van a abordar. Es decir, este tema del TAM Samsung es importante desarrollarlo dentro de la solución. No sé si todos están familiarizados con el, ¿cómo? Con el concepto del TAM Samsung, pero es una definición del tamaño de mercado total, tamaño de mercado al cual ustedes van a servir como especificación. Y por último, el SOM, que es donde ustedes van a obtener el mercado más, donde van a obtener o captar esos primeros ingresos o recursos que ustedes van a generar a partir de los negocios que generen a partir de los mercados que se están cuantificando. Como una desagregación, son niveles de trabajo en los cuales esos mercados van a funcionar de manera más aterrizada, ¿cierto? Con respecto a la realidad y al alcance que este emprendimiento va a tener. Luego, para efectos de la descripción de los impactos derivados de la solución, también es importante referirse a eso, a los impactos económicos sociales, económicos privados y también medioambientales positivos que pueda generar. Luego nos vamos a la sección de la trayectoria de la tecnología y del origen de la tecnología, y aquí vamos a entrar en el detalle del TRL. Ese nivel de madurez de la tecnología TRL también debiera acreditar esa calidad, esa robustez de los resultados, ese origen de los resultados tecnológicos logrados, sobre los cuales se va a construir la propuesta y su solución. Es importante que se acredite. Ahí hay una sección en la cual les va a preguntar respecto al origen, en el cual se validó, bajo qué condiciones se validaron, si es que hay o no hay, ustedes lo tienen que colocar ahí, si es que hay ahí alguna necesidad de acreditar regulaciones o certificaciones, de las cuales ustedes hicieron esa validación, es importante. Por ejemplo, cosas muy triviales respecto de este tipo de proyectos, certificados de ética o bioseguridad. El TRL que traen, ¿lo validaron o tiene alguna certificación de ese tipo? Es importante acreditarlo desde el principio. No lo trae, van a tener que hacerlo dentro del proyecto, por ejemplo. Luego está el módulo de la solución y el grado de novedad. Ahí lo importante es que ustedes seleccionen alguna característica diferenciadora. No seleccionar una lista larga de atributos o características diferenciadoras porque sin duda van a tener problemas después para validarlo dentro del proyecto. Entonces, en ese sentido, máximo 3. No más que eso, porque cuando ustedes colocan 3 atributos o 3 características diferenciadoras de la solución que van a proponer, esas 3 características diferenciadoras debieran tener un respaldo metodológico de validación dentro del proyecto. Es decir, yo voy a validar el atributo de calidad, eficiencia, no sé, tiempo o costo. Yo tengo que demostrar en el proyecto porque esos 3 atributos van a ser parte de lo que yo voy a demostrar con los recursos que me va a entregar la NIT. ¿Qué pruebas, qué experimentos, qué evaluaciones voy a desarrollar para que esos 3 atributos tengan un grado de demostración real bajo las condiciones que yo estoy planteando dentro del proyecto? Entonces siempre es importante focalizarlo, y aquí lo repito, el proyecto dura solamente 12 meses. Desarrollen una o dos más importantes, no más que eso. Lo importante es que sean significativamente competitivas, ¿ya? Que el porcentaje o los indicadores o las variables que ustedes manejen al respecto sean distintivas y muy claras con respecto a la propuesta de valor que se está generando. Luego, con respecto al tipo de desarrollo que ustedes van a proponer, tener mucha precaución al identificar si esto es una mejora, es una adaptación o es totalmente nueva o es en cierto grado disruptiva, ¿cierto? Ya como lo más novedoso en un mercado y tecnológicamente eh, como concepto. Hay diferencias en este tipo de soluciones, sobre todo las que son mejoras o adaptaciones. Hay mayor dificultad o riesgos para poder proteger esa propiedad intelectual. Por lo tanto, siempre van a haber zonas en las cuales ustedes van a tener que desarrollar una estrategia de negocios que fortalezca esa propuesta de valor basada en una mejora o basada en una adaptación de esta solución.
Entonces, en ese sentido, el desafío va a estar ahí también, muy ligado al mundo de los negocios, y aquí en el fondo lo que siempre digo es que eh, vamos a estar hablando también del tema del lenguaje híbrido, ¿cierto? Por un lado, el elemento científico-tecnológico, por el otro lado, el tema de traducir esos beneficios o esas características tecnológicas en beneficios económicos y de negocios potenciales. Luego, identificar riesgos que puedan tener el proyecto como tal, sobre todo que les permita a ustedes identificar desafíos que les permita mitigar los riesgos, y por último, empresas competidoras que ustedes puedan abordar desde ese punto de vista o mencionar dentro de la postulación. La estrategia de desarrollo tiene que ver con un plan de trabajo muy amplio, no muy amplio por lo extenso, sino que amplio por lo diverso. eh, Más allá de los objetivos y resultados comprometidos, van a tener que demostrar una estrategia de desarrollo y validación de estos atributos, que son las características distintivas o diferenciadoras de la solución. No van a venir gratis dentro del formulario, sino que si dicen que es menor, va a tener un menor costo, va a ser de mayor calidad o más eficiente, va a tener que haber un respaldo de esas pruebas que a ustedes les va a permitir acreditar eso. Luego vienen los otros elementos muy ligados también a lo técnico, pero ya traspasándolo al lenguaje de negocio, que es la propiedad intelectual, por ejemplo, proteger a través de alguna patente. Parte de esas características distintivas se redactan en la patente, o sea, ya estamos llevando esa tecnología o ese conocimiento tecnológico aplicado a un documento, que es un derecho de propiedad intelectual, y luego ese documento nos va a permitir reflejar una estrategia de negocio o modelo de negocio basado en propiedad intelectual, y este diagrama de modelo de negocio o iteraciones de modelo de negocio que ustedes van a estar desarrollando en el proyecto. Luego, en la estrategia de financiamiento, que también es parte de los desafíos de los emprendimientos de base tecnológica, como yo accedo a financiamiento para escalar, para acelerar o para financiar algún componente crítico adicional que el proyecto requiere en esta etapa, también es importante que lo acrediten. Esa es como la hoja de ruta que ustedes van a colocar en un pipeline o un nivel de trabajo sincronizado, y ahí está el arte también, por el fondo común. Todos esos componentes del proyecto se van a ir abordando en la medida que el proyecto va avanzando. Ese tiene un orden y lamentablemente es un orden casi riguroso, y va a depender de cada proyecto. El proyecto del lado no es necesariamente tiene la misma sincronía que el proyecto de ustedes. Entonces, en ese sentido, es importante que su proyecto lo entiendan, identifiquen cuándo acelerar y cuándo desarrollar un componente, porque probablemente esos pasos en falso terminen limitando o afectando al proyecto al final. Barreras y regulaciones también es un tema crítico. Y por último, la sección de capacidades y equipo de trabajo. Aquí es importante que ustedes se destaquen como tal. Los proyectos de Startup Ciencia tienen una característica bien importante, que es su sofisticación, el conocimiento o el background de sus integrantes de los equipos es distinta a otros emprendimientos. Equipos con doctores, postdoc o profesionales muy ligados al tema científico-tecnológico es parte de este tipo de proyectos, y por lo tanto ustedes debieran reflejar por qué ustedes como equipo son aquellos llamados a llevar estas soluciones, eh, a abordar esos problemas que se van a enfrentar. Entonces, sobre todo, cómo vamos a abordar las causas de esos problemas y cómo nosotros como equipo vamos a tener esa capacidad o esa expertise técnica para desarrollarlo y solucionarlo, total o parcialmente. Eso es importante también destacarlo. Junto con ello, también identificar qué otras capacidades del ecosistema van a contribuir a que esa solución se desarrolle de buena manera. Por ejemplo, la propia Universidad de Concepción, cómo jugaría un rol ahí de colaboración, los hubs de transferencia tecnológica, por nombrar algunos que están más cercanos, que son más próximos al mundo universitario, y también otros actores del ecosistema como empresas o representantes de un sector industrial que ustedes puedan contactar y incorporar dentro de la propuesta, que les permita avanzar en validaciones, acelerar pruebas, o en el fondo acceder a información que a ustedes les permita avanzar por un rumbo, por un camino un poco más seguro con respecto a la... Esteban, ¿Sí? tengo una duda con el tema del equipo emprendedor. Como que todavía nosotros estamos viendo que si yo soy la directora del proyecto View, todavía estoy viendo si yo postular aquí igual como directora o si no como gerente. Pero ¿Ya? eso que decís tú de que obviamente le da más peso si es que hay un doctor, doctora, por ejemplo, yo solo tengo magíster. Entonces mi profesora guía seguiría trabajando con ella. Ella sí está por sacar su doctorado. Entonces convendría que ella estuviera como directora ya que ella es doctora,
o sea, que ella estuviera como, postulara como directora, ya que tiene su doctorado, y yo fuera, por ejemplo, gerente, por decirlo de alguna forma, porque tengo magíster y no doctorado. Esas cosas como que pesan a nivel de la evaluación del proyecto. Mira, podría afectar siempre y cuando la expertise que sea necesaria para el proyecto esté cubierta. En el caso tuyo, hemos visto, y lo hemos visto en otros proyectos de emprendimiento, que necesariamente al tener un grado de doctor es garantía de que el componente técnico está resuelto, resguardado en la propuesta. Sobre Ujú. todo lo hemos visto en emprendimiento a nivel internacional, que no necesariamente personas que han terminado incluso sus carreras profesionales son garantía de que no van a poder realizar el emprendimiento, todo lo contrario. Entonces, ahí Ujú. no nos casamos con tener esos perfiles como seguros, digamos, o más ligados a lo pragmático, sino que eh, va a depender de cada caso. Lo importante es que si el desafío tiene cierta naturaleza o hay un componente de riesgo técnico de cierta naturaleza, dentro de los integrantes del equipo esté el profesional o esté la expertise para abordar ese desafío. O sea, si Mm. tenemos un microbiólogo o un experto en, no sé, manufactura avanzada, y el proyecto se trata de eso, que tengamos a alguien del proyecto con esa expertise dentro de la propuesta. Entonces va a Súper. depender mucho de cada caso, Ok, o de gracias. dispositivos médicos, por ejemplo. También es importante identificar quiénes del equipo de trabajo tienen esa experiencia o la han desarrollado a lo largo de su carrera como investigadores o como emprendedores de este tipo. Bueno, de la mano un poco de lo que estaba mencionando, acá está la rúbrica con la cual se evalúan estos proyectos. Aquí hay una sección que son los subcriterios, que es la columna que está al medio. Le va a permitir a ustedes tener las respuestas de cada uno de los contenidos del formulario. Esto es como una reducción del formulario, por si ustedes lo quieren. Se van a poder dar cuenta inmediatamente que es casi lo mismo que está en el formulario. Lo que pasa es que obviamente en el formulario tiene la estructura para que se complete acá. Cada uno de los elementos que están considerados en estos subcriterios se van a evaluar y están resumidos en cuatro criterios, que también los acabamos de visualizar. Como ustedes pueden ver, las ponderadores son bastante similares cada uno. Solamente el de base científica tecnológica tiene una ponderación más alta, que es de un 30%. Pero como les decía, es una pequeña reducción del formulario. Ahí la invitación o el tips que les puedo dar y que ustedes chequeen cuando estén completando el formulario, hagan un chequeo interno de si los contenidos que se están completando en la formulación satisfacen esta rúbrica. Es una buena práctica para que puedan tener una postulación exitosa. Respecto a la plataforma de postulación, esto se hace a través de la plataforma de ANID, out.anid.cl, y tenemos una sección de mesa de ayuda que es ayuda.anid.cl. La gracia de hacer las charlas más específicas para los grupos es que podemos saltarnos un poquito la mesa de ayuda y resolver las dudas de ustedes acá. Esta diapo la dejo siempre para el final, a propósito de una confusión que se generó en algún minuto de la convocatoria, sobre todo los primeros días, que se confundió que estas áreas que ustedes ven acá era la convocatoria total de Startup Ciencia 2024. Esto es parte de una línea estratégica del Ministerio, que son los programas de desarrollo productivo sostenible. Son tres sectores o subsectores para los cuales tenemos un financiamiento particular, menor dentro de la convocatoria de su conjunto, pero menor, y que en el fondo si su proyecto llegase a estar ligado a alguno de estos subsectores, ustedes lo debieran marcar y justificar en una parte del formulario, que es una cajita que está ahí complementaria al formulario de postulación. Si no tienen ninguna relación con estos subsectores, no les va a afectar ni la nota, ni la adjudicación, ni la admisibilidad. Por lo tanto, ahí siéntase con libertad de definir con sensatez, digamos, si es que están ligados a alguna de estas áreas, y si no, no va a pasar nada. Lo importante es saber que esa proporcionalidad del financiamiento va a venir desde esta línea, que son los DPS. Se los menciono porque siempre es importante dar a conocer esto también, y, y es parte de la difusión de esta convocatoria. Recordarles de toda esta diapositiva que la fecha de cierre es el próximo 16 de noviembre a las 17 horas. Algunos datos respecto al financiamiento de este año. Está muy similar a lo del año 2023, que es lo que acabamos de adjudicar, que fueron finalmente
más de 10.200 millones de pesos. El próximo año debiéramos andar del mismo orden de volumen de proyectos, es decir, más de 80 al menos. Así que para que ustedes puedan motivarse y generar estos emprendimientos desde la universidad también para nosotros sería un logro. Así que por ese lado, darle a conocer ese dato también que es bien importante a la hora de las tasas de adjudicación de los proyectos. Startup Ciencia, estamos alrededor del 30, entre el 30 y el 35%. Esa es la última diapositiva, quedo disponible ahí para sus últimas consultas o dudas que tengan. Esteban, consulta. Estaba revisando las bases y hay un punto que está el punto 14, fondos transferidos por ANIT, y menciona que mediante un instrumento financiero, que puede ser valevista, boleta de garantía, Garantía, póliza de seguro, sí, sale que hay que dar el 100% de lo que de alguna forma te dé ANIT con un tope máximo de 130 millones. En claro. ese caso, ese porcentaje se puede variar. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque muchas veces cuando tú, por ejemplo, emites un valevista o una boleta, tienes que tener el respaldo financiero para poder emitir el documento. Ya, es buena la pregunta porque hemos tenido algunos temas con respecto a eso. Nosotros ahí, efectivamente, nosotros giramos toda la cuota al principio. Se las transferimos los 130 millones a la cuenta, a la primera. Eso es súper bueno para un lado, pero para efectos de la garantía es súper cara, digamos, porque en el fondo es la totalidad del fondo. ¿Y eso a qué se debe? A que por un tema de arrastre y de ejecución presupuestaria estamos girando al principio, no en cuota, y por lo tanto el resguardo de esa garantía deberá ser por los 130 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer ahí para el 2024? A raíz de todos los problemas que hemos tenido desde el 2022 en adelante, por el tema de esta garantía estamos o pretendemos realizar algún tipo de convenio que nos permita bajar el costo de la garantía. En parte se logró ahora en el 2023, pero sin duda que tenemos mucho por mejorar ahí y esperamos que para el 2024 tengamos acceso a algún acuerdo con alguna institución financiera que nos permita reducir ese precio de esa garantía o de esa póliza en el fondo que nos permita resguardar los fondos por un lado, pero no un costo financiero tan alto. No les voy a dar acá los datos de algunos casos que tuvimos, pero sin duda que era un porcentaje del total del subsidio. En ese sentido también no queremos que la plata o el dinero se destine a eso, a ese gasto financiero. Es lo que te puedo responder, estamos trabajando en eso, vamos a seguir desarrollando las estrategias para poder abaratar ese costo financiero de las garantías, pero siempre giramos todo al principio. Ya, no, si eso lo vi, que sale que se hace en una sola cuota a la cuenta que da el emprendedor en este caso, o el director de proyecto. Pero te lo Claro, preguntaba más que nada porque igual, como te decía, o sea, igual me preocupaba el tema de que como muchas veces hay que tener ese respaldo y en el fondo estás haciendo el respaldo por en la totalidad del proyecto, igual de repente es complicado. Pero como tú dices, esto lo están viendo y esto, bueno, en algún momento se podría plantear un cambio en base a lo que cuando ya salgan los resultados, que creo que es en abril, ¿no? los resultados son en marzo, ¿Ya? nosotros debiéramos terminar de evaluar en febrero, Ya. verano de por medio. Y los resultados los deberíamos publicar en marzo y los contratos de los proyectos deberían ser entre abril y mayo. Por lo tanto, entre abril y mayo también debiéramos estar girando. O ustedes haciendo los trámites para el giro. Ya, perfecto. Pero este cambio que tú estabas mencionando recién, que estaban viendo cómo bajar los costos financieros, eso está Sí, contemplado para este proyecto, ¿verdad? para el ¿Para el 2024. 2024? Sí, exactamente. Sí, Ya, porque ya no da para más. Tenemos que hacerlo ahora. Ya vivimos toda la penuria del 2023 y el 2022. El año 2023 fue especialmente crítico. Así que estamos por varias vías tratando de identificar alguna especie de convenio con alguna institución que nos permita abaratar esos costos financieros. ya, Pero Esteban, estamos perfecto, trabajando en eso. Adelantamos algunas perfecto. cosas, pero no alcanzamos a resolverlas para todas las startups. Ya, perfecto. Muchas gracias. Oye, lo otro que también es importante comentarle acá, viendo un lado una parte más positiva, más de aparte de la garantía, que estos programa Startup Ciencia tiene un programa de acompañamiento a través del ministerio, a través de un programa Catálisis. Ese programa tiene fondos para el 2024.
viene de la mano de Startup Ciencia y en el fondo es asesoría profesional y técnica especializada para el desarrollo de los emprendimientos, sobre todo aquellos que no están aún en programas de aceleración o de desarrollo de modelos de negocio. Por ese lado también tienen un apoyo técnico de primer nivel también ahí desde el punto de vista del ministerio. De hecho, el 2023 ya estamos, vamos a partir ahora con Catálisis 2023. Catálisis. Eso, no sé, ¿alguna otra pregunta o alguien que quiera expresarla directamente? No tengo problema. ¿No hay más preguntas? La última, ¿Dudas? Esteban, perdón. La Sí, charla que se háganlo. hizo en septiembre decían que iba a haber un taller para asesorar cómo llenar el documento de postulación. ¿Ese taller todavía está en mente o ya no se va a realizar? Sí, el 7 de noviembre. Lo El 7 de tenemos noviembre, sí, tenemos la fecha internamente ya programada, está conversada ¿ya? también con comunicaciones de ANID y ya en los próximos días debiéramos difundir ese taller. Es más largo que la charla tratamos de hacerla lo más corto posible, igual no nos sale, pero el taller ya es largo, porque ahí vamos a revisar las secciones del formulario, un poquito más de especificaciones Más en detalle. sí, mucho más en detalle. Sobre Ya, todo resolviendo las dudas. ya, perfecto. Y para inscribirse a ese taller, hay que estar atento a la página, van a mandar un correo, ¿cómo hay que hacerlo? Mira, en primer lugar lo mandamos a las bases de datos nuestras, que son todo el mundo universitario, los de emprendedores de los años anteriores y las distintas entidades que en el fondo trabajan con emprendimiento. Pero la otra base de datos muy importante que se genera durante este proceso de postulación es la base de datos de los que están con postulaciones armadas en la plataforma. Entonces, Ah, para aquellos perfecto. que quieran recibir la información de primera fuente, créense como parte de los postulantes desde ya, cosa que de ahí nosotros recuperemos el correo y se las mandemos a ustedes para la definición del cliente. Ya, perfecto, Esteban. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Consultas? Ya, aparentemente no tenemos más dudas o consultas. No sé si hay alguien de la universidad que quiera cerrar. Sí, Esteban, sí, muchísimas gracias, Esteban, por tu charla. Solo como recordatorio, fue grabada esta charla, así que lo vamos a compartir con todos los que se inscribieron. Nos estaban preguntando ahí por el chat si iba a estar disponible, sí va a estar disponible. Así es que Ya, ahí quedamos atentos también a cualquier otra consulta que puedan tener y ya. darte las gracias nomás, Esteban. Ya, pues, Van a un estar gusto verte, avisando Cecilia.